tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda y comenzamos esta semana revisando cómo está la actualidad internacional. El acostumbrado recorrido informativo que solemos hacerlo, comenzamos contándoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que no deseaba, pero si los europeos inician un conflicto, su país está listo en una declaración a la prensa antes de una reunión en el Kremlin con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Europa de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin. En una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú, el mandatario llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la ilusión de que pueden infligir una derrota estratégica a Rusia y volver a la realidad basándose en la situación sobre el terreno. No tenemos intención de ir, lo he dicho un centenar de veces. Pero si Europa quiere y empieza, estamos listos. No puede haber dudas sobre eso. La única pregunta es ¿qué exactamente? Si Europa de repente y nosotros, creo que todo terminará rápidamente. Esto no es Ucrania. Con Ucrania estamos actuando de manera quirúrgica, con cuidado y precisión. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Putin dijo que los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero aseguró que ellos mismos se han apartado. Al mismo tiempo los acusó de no tener un programa de paz y de estar del lado. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversó con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron al frente para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto la víspera de un encuentro clave en Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el lunes en París con sus pares europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, en busca de modificar el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. La Casa Blanca se dijo muy optimista sobre posibilidades de un acuerdo para Ucrania, un día antes de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin, en momentos en que Rusia realizó su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de la France Press de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. En un mes, Rusia ha tomado 701 kilómetros cuadrados a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024, fuera de los primeros primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados por la France Press. Estados Unidos presentó hace 10 días un plan de 28 puntos para acabar con el conflicto, pero fue redactado sin los aliados europeos de Kiev, aunque luego se modificó en una reunión en Ginebra. El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Para ser sincero, el tema territorial es el más difícil. El tema del dinero, la restauración, en mi opinión, hablo con sinceridad y lo hablamos sin duda, sin la presencia de socios europeos, no es fácil de aceptar. Es difícil porque el dinero está en Europa y creo que esto no es justo. Складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. Igualmente, el plan de Trump, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y reconocer en su constitución que no se uniría a la OTAN. Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania. El negociador ucraniano Rustem Umerov se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Steve Witkoff y también conversaron el lunes con Zelensky y Macron, según la presidencia francesa. En cuanto al resto, todavía no hay un plan definitivo. En cuanto a los territorios, solo el presidente Zelensky puede concretarlo. En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo se puede concretar con los europeos en la mesa. Así que todavía estamos en una fase preliminar, pero quiero elogiar los esfuerzos de paz de Estados Unidos y la labor de mediación que se realizará de nuevo mañana. Los europeos se opondrán a una paz dictada a Ucrania, aseguró el canciller alemán Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron, al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la Unión Europea y la OTAN, entre otros.
Y en otras informaciones, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, así informó su esposa. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es una vez más un hombre libre, anunció el martes su esposa Ana García de Hernández en redes sociales. Añadió que fue trasladado a un lugar seguro. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente. La liberación coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasri Asfura, del mismo partido que Hernández, en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2004 participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero Trump considera que Hernández fue víctima de un montaje de su antecesor Joe Biden y aseguró que fue tratado de forma muy dura e injusta. La libertad de Hernández ocurre en medio del despliegue estadounidense en el Caribe y el Pacífico para frenar el tráfico hacia Estados Unidos. Y esto es parte de los temas más relevantes a esta hora en la agenda internacional. Por supuesto, ocupa el primer lugar este plan de paz presentado por Estados Unidos para lograr entre Rusia y Ucrania. Pero el análisis de este tema lo tendremos al regreso de